aguarda el arribar. Oh, 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 Bendiciones a todos, estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora, y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que cambia vidas. Le damos gracias al Señor porque me permitió llegar, y le damos gracias también por ustedes que son personas que tienen sed de la palabra de Dios. También hay personas que no conocen de la palabra de Dios, que tienen necesidad, y vamos a estar orando por cada una de sus peticiones si quieren dejarnos. Así que vamos a comenzar en esta tarde con la programación. Podés estar comunicándote a la radio, podés estar dejando tus mensajes al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Te podés estar comunicando y estaremos deseosos de recepcionar tu pedido de oración. Y vamos a comenzar en esta tarde con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que esté tomando el control de todo lo que se va a impartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta tarde. Señor, te pido que tomes el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Te pido que abran nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y para ser hacedores de la misma, Padre. Te damos la gloria y la honra por este día, por esta tarde y por las bendiciones que tú nos traerás a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como te dije hace un rato, podés estar comunicándote al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu mensaje. También podés dejar tu mensaje en la plataforma de la radio que está por Facebook, y vamos a estar leyéndote en vivo. Vamos a comenzar en esta tarde con el programa. Y el tema que se va a tratar en esta tarde es un tema muy importante. Es un tema muy importante en el sentido de que se va a hablar acerca de si amamos a Dios o si amamos verdaderamente a Dios. Ese va a ser el mensaje que vamos a estar tratando en el día de hoy. Y vamos a dar comienzo a la palabra y vamos a leer en el libro de Deuteronomios. Operador, vamos a saludar a Mauro. Bendiciones, Mauro. Si te podés estar presentando con los... Bueno.
Había un problemita ahí que no estaba Mauro, pero bueno, ahora vamos a compartir una adoración antes de comenzar con la palabra y después empezamos con la palabra. Acercarme a ti, sentir que tu mano, Dios, está sobre mí, cubriéndome. Quiero acercarme a ti, sentir que tus están sobre mí, cuidándome. No quites tu presencia de mí, cúbreme. No quites tu mirada de mí. Tu amor, oh Dios, está sobre mí, amándome. No quites tu presencia de mí, cúbreme. Necesito sobre mí, te necesito sobre mí, te necesito sobre mí. Te necesito sobre mí.
gracias, Señor, por esta tarde, por este día, Señor, y necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor, para guiarnos en todo lo que hacemos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día una vez más. Vamos a comenzar leyendo la palabra del día de hoy en Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vamos a resaltar dos palabras específicas en el versículo que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la palabra de Dios es hoy en esta tarde si amamos verdaderamente a Dios. ¿Y qué nos está diciendo el Señor en estos versículos específicamente? Que su palabra tiene que estar en nuestro corazón. Cuando hablamos de la palabra de Dios todo el tiempo, ¿cómo se deposita la palabra de Dios en nuestro corazón? Cuando tenemos esa comunión con la palabra todo el tiempo, dice andando, al acostarse, al caminar, al levantarse, o sea, una comunión permanente, para que la semilla de la palabra de Dios llegue. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón, no en la mente, no en el alma, en el corazón. Por eso es que Dios se quiere asegurarse de que su palabra esté en nuestro corazón, y constantemente en la Biblia dice que la palabra tiene que ser guardada en el corazón. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Con qué estamos batallando nosotros? ¿Qué nos está robando la fuerza? Porque dice que para que la palabra sea guardada en nuestro corazón también depende de nuestra fuerza. ¿Qué fuerza? De nuestra ganas de seguir, porque hay muchas veces que eso impide nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento espiritual, o sea, que la palabra esté sembrada en nuestro corazón, que seamos bendecidos y que estemos en un nivel superior, no en el mismo nivel de siempre, estancados en lo de siempre. Entonces, cuando venimos a los caminos de Dios, nuestra tarea es crecer en el conocimiento de Dios. Y también en el entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para poder ponerlo por obra. Pero no siempre pasa así. Todavía hay barreras que nos impiden a nosotros que la semilla de la palabra se siembre en nuestro corazón, que dice la parábola del sembrador, que es el campo. Resentimientos, raíces de amargura, obstinación, falta de fe, el miedo es la falta de fe. El miedo al porvenir es la falta de fe, la incertidumbre es la falta de fe, la duda, la incertidumbre nos impiden que la semilla de la palabra dé fruto en nuestro corazón. Y no solamente eso, también nos impiden, que es el tema del mensaje de hoy, amar a Dios. ¿Amamos nosotros verdaderamente a Dios como nosotros creemos en nuestra mente que amamos a Dios? Porque ¿qué significa amar a Dios? Y vamos a leer, la palabra misma nos va a decir qué significa amar a Dios. ¿Cuándo nosotros sabemos que amamos verdaderamente a Dios? Y el asunto de aceptar la voluntad de Dios tiene mucho que ver en esto de amar verdaderamente a Dios. Y la mayoría de nosotros tenemos mucho dilema a la hora de aceptar la voluntad de Dios. Siempre la misma dificultad con la que lidia el creyente de hoy es hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque solamente después de que experimentamos varios dolores emocionales, fracasos, decepciones, en nuestro intento de querer cambiar la situación, en nuestro intento de querer cambiarnos a nosotros mismos, en nuestro intento de querer cambiar al otro, nos damos cuenta o nos rendimos, mejor dicho, a la voluntad de Dios. ¿Pero después de qué? Después de que pasamos por sufrimiento, dolor emocional, fracaso, frustración, ahí bueno, y ya perdimos bastante tiempo, ya perdimos bastante años, y bueno, ahí recién nos damos cuenta que es mejor probar con un
poder superior a mi fuerza que no sirven para nada. Pero siempre el cristiano, después de una etapa de fracaso, de una etapa de dolor emocional, se da cuenta que es mejor, recién está preparado, digamos, para someterse a la voluntad de Dios, no antes. No antes, cuando recibió la palabra, no, después. ¿Por qué? Por la obstinación. Nosotros somos por naturaleza obstinados. Entonces esa obstinación nos roba años, nos roba tiempo, nos roba oportunidades, nos juega malas pasadas, nos hace luchar contra nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, hasta que nos damos cuenta que no sacamos nada de eso, que estamos peleando con las cosas que ya pasaron. Y bueno, ahí recién nos sentimos preparados para hacer la voluntad de Dios. La obstinación como nos hace sentir impotentes, intentamos resolver el problema, no se pudo, no pudimos darle solución al problema, nos estancamos, no llegamos a nada, pensamos que no vamos a poder superar esto y que no hay nada demasiado penoso que lo que me pasa a mí. Y al pasar por esa lucha de pensamiento negativo, de sentirse incapaz y de todo eso, de luchar con la miseria, con la ansiedad que hay en nosotros, llegamos al punto que nos damos cuenta que es mejor hacer la voluntad de Dios. No tiene que ser así, no siempre tiene que ser así. Sería mejor de buena gana la primera vez que escuchamos la palabra, la primera vez que Dios nos habla, cuando nos habla, hacer la voluntad de Dios, pero no siempre es así. Siempre después de que pasó mucha agua debajo del puente, como dice el dicho. ¿Y qué es esto de pasarnos toda la vida luchando contra nuestra miseria, con la ansiedad, con la preocupación? No solamente nos lleva a perder el tiempo, sino que también, ¿qué nos hace? Nos saca las fuerzas, nos roba las fuerzas. Maquinar todo el día sobre nuestra miseria, sobre que no podemos superar los problemas, que no tenemos fuerza para enfrentar los problemas, nos va robando las fuerzas. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer la voluntad de Dios con un alma cargada de miserias? ¿Cómo se supone que vamos a hacer la voluntad de Dios si ya no nos quedan fuerzas? Y hacer la voluntad de Dios implica amar a Dios. ¿Cómo se supone que yo voy a amar a Dios si estoy en mi mente todo el día maquinando miserias? ¿Cómo se supone que voy a amar a Dios si me tengo lástima a mí mismo, a mí misma? Tengo autoconmiseración, resentimiento, situaciones no resueltas, pena, tristeza, que nos roban las fuerzas. ¿Cómo se supone que uno va a amar así sintiéndose poca cosa? ¿Cómo voy a amar a Dios si yo me creo poca cosa? Si siento que no valgo nada, ¿cómo se supone? Si yo ahí necesito que la imagen de Dios sea restaurada en mí porque no tengo valor de mi persona. Entonces, ¿puedo decir que amo a Dios? Así por decirlo, tan fácilmente, de labios para afuera. ¿Hay algún requisito que me dice la palabra cuando amo verdaderamente a Dios? Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cómo voy a amar a Dios si yo mismo me rechazo, me autorrechazo? Porque aclaremos una cosa. Una cosa es rechazar el pecado y negarse a uno mismo, o sea, negar nuestro egocentrismo. Y otra muy diferente es rechazarnos a nosotros como persona y como creación de Dios. Son dos cosas distintas. Hoy hay mucho pueblo de Dios que tiene un autorrechazo hacia su persona, ya sea por cuestiones porque no estudió, no tuvo oportunidad, por cómo se crió, por de dónde vino, de dónde no vino, por cómo fueron sus padres, sus abuelos. Hay mucho autorrechazo del creyente, del que supuestamente dice haber entregado su vida un día a Cristo. Y esto es serio porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. A imagen de Dios fuimos hechos varón y hembra. Entonces, si hay un rechazo hacia nosotros mismos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Entonces, estos detalles son muy importantes de tener en cuenta. Tener el autoestima por el piso no es estar con Dios, no es estar bien delante de la presencia de Dios. Y entonces tenemos que ser sinceros, no te mientas, podés ir a la iglesia, podés tener un tiempo con Dios,
Pero si hay un autorrechazo, las cosas no están bien, es todo mentira. Porque el Señor que ve nuestro interior, ve cómo estamos nosotros. ¿Por qué te abate su alma mía? Empecemos a hablarle a nuestra alma, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Supuestamente yo estoy con Dios. Y el Señor nos dio el Espíritu Santo para dominar la situación, para dominar todo pensamiento y sentimiento y subyugarlo a la voluntad de Dios. No estamos solos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la creación se está negando a sí misma? La creación de Dios se rechaza. A veces la obstinación nos lleva a límites impensados. Primero empieza con una tristeza, una angustia, después empieza con una depresión, después con el autorrechazo. Todo es un proceso, hasta el rechazo de uno mismo es un proceso. La obstinación, el negarnos a hacer la voluntad de Dios nos lleva por pasillos impensados, por lugares que nunca hubiéramos imaginado atravesar. Porque no podemos ver lo que Dios depositó en nosotros. Al no aceptar la voluntad de Dios no vemos lo que Dios depositó en nosotros, nos cerramos. Y Satanás, como digo, siempre aprovecha la oportunidad para depositar de todos malos pensamientos en nuestra mente. Y ahí nos cerramos a hacer, por más que vayamos a la iglesia, por más que tengamos un cargo y que sirvamos, estamos lejos de Dios. Somos incapaces de ver lo que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, una cosa es amar a Dios y otra cosa es necesitar a Dios. Cuando una persona tiene autorrechazo necesita que la imagen de Dios sea restaurada en su persona, porque se desdibujó la imagen de Dios. Como hijo de Dios no está consciente de los beneficios que tiene por ser hijo de Dios, se tiene de lo peor, por dónde vino, por sus orígenes, por su situación actual, porque según se autojustifica de que no vale nada, y se está desdibujando la imagen de Dios en la persona. La persona no es consciente, y aquel que es consejero, es necesario que se dé cuenta de esto, que hay muchas personas que está la imagen de Dios desfigurada. Por más que se le dé palabra, la semilla de Dios no llega porque hay un autorrechazo de la persona hacia su propia persona. Ese es un obstáculo grande para que la semilla de la palabra de Dios sea implantada en el corazón de la persona. Y es muy importante que la imagen de Dios sea restaurada en las vidas que están quebrantadas. Por eso hay muchas vidas estancadas, llenas de miseria, de tristeza, del alma, porque la imagen de Dios se desdibujó. Entendemos que hay situaciones que no son fáciles, pero tampoco ganamos nada luchando contra nosotros mismos, o autojustificando, o poniendo excusas. Por eso es que es tan importante entregarnos a la voluntad de Dios, entregar nuestras cargas, pero sobre todo poner nuestra vida al cuidado de Dios. ¿Qué es entregarnos a la voluntad de Dios? Poner nuestra vida entera al cuidado de la voluntad de Dios, porque el día que lo hagamos vamos a tener paz. El día que nosotros entreguemos nuestras vidas al cuidado de Dios, es el día que vamos a dormir a la noche, es el día que vamos a experimentar la paz. El día que depositemos ese problema, esa circunstancia, esa situación que no es tan fácil, ese es el momento que vamos a tener. Para mientras tanto, no es fácil darse cuenta cuando una persona entregó esa carga a Dios, se la está llevando en su espalda. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es muy importante hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestra vida no es algo oculto. Él ya lo reveló en la palabra. Pero a veces estamos más preocupados en averiguar cuál es la voluntad de Dios en situaciones específicas, cuando en realidad Dios está más interesado en que seamos obedientes a su palabra. Nosotros estamos más preocupados en averiguar, ¿será que el Señor quiere que haga esto o esto? En decisiones específicas, y Él está preocupado en lo general, en lo universal, en que seamos personas obedientes a su palabra. Y nosotros nos enredamos en otras cuestiones, cuando el Señor acá nos manda a obedecer su palabra. Deuteronomio 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor requiere toda tu fuerza. Por eso este no es el momento de apagarse, este no es el momento de estar mal.
porque eso nos roba las fuerzas y el Señor nos necesita fuertes. Nosotros dimos el primer paso de recibir a Cristo, aceptamos la gracia, recibimos la gracia de Dios, somos salvos, pero después hay un accionar que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener vidas entregadas a Dios y no es fácil. Dura es esta palabra. Cuando se habla de obediencia, viene el versículo que dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Que decían los discípulos, dura es esta palabra. Y claro, porque obedecer a Dios no es fácil, pero es necesario para ver la manifestación del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿amamos a Dios o no amamos a Dios? Entonces hay una diferencia. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros sabemos que cuando dice mandamiento no se está refiriendo a las 600 leyes de Moisés, porque muchos dicen mandamiento, está hablando de la ley de Moisés. No, mandamientos hace referencia a su palabra, a lo que Cristo dijo en la Biblia. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Versículo 21, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Versículo 23, el que me ama mi palabra guardará. Y concluye en el versículo 24 diciendo, Juan 14, 24, el que no me ama no guarda mi palabra. Entonces acá vemos un estándar dado por Dios. Nosotros sabemos que Jesús fue enviado por Dios. Y él solamente hablaba lo que el Padre le decía que hable, le enviaba, le ordenaba hablar. No hablaba por su propia cuenta, dice Jesús. Y está dando un estándar. Si los que me aman, guardan mi palabra. O sea que hay un estándar. Yo no le puedo engañar a Dios y decirle, ahora yo te amo, Dios. Yo te amo, alabar y cantar y decir te amo. Hay un estándar establecido en Juan, capítulo 14. El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mi palabra. Y es un estándar que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Juan 14. Por eso la palabra de hoy es si amamos o no amamos a Dios. ¿Y qué quiere decir guardar su palabra? ¿Por qué el Señor nos pide guardar su palabra? Porque Él valora nuestro amor hacia Él por medio de nuestra obediencia. Nuestra obediencia va a reflejar nuestro amor a Dios. Cuanto más obedecemos, más amamos a Dios. Cuando no obedecemos, no amamos a Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice Juan capítulo 14. En otras palabras, nuestro amor a Él se refleja en nuestra obediencia a lo que Él dice en su palabra. No podemos engañar a Dios, ni convencer a Dios de que lo amamos. Si Él nos conoce, Él sabe quién obedece y quién no. Tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos. Nadie puede convencer a Dios de que lo ama por medio de lo que haga o de lo que muestre externamente. Si no obedece moralmente a Dios, no lo ama realmente. Entonces, guardar su palabra es ser hacedor de la palabra. Guardar su palabra no es acumular conocimiento. Guardar su palabra es ser hacedor de la palabra. Eso es lo que dice, por eso Juan dice, Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está la respuesta de muchas cosas, de por qué muchas de las cosas que nosotros hacemos no funcionan, no tienen pie ni cabeza. Y hay un salmo, que es el Salmo 24, que dice que el que obedece todo lo que hace lo hará bien. Los salmos dicen mucho de esto, que cuando uno está en obediencia a Dios,
Todo les resulta para bien. Ahí está una respuesta de por qué el quebrantamiento de muchos de nosotros con algunas situaciones de nuestra vida que no arrancan. Porque hay una diferencia entre conocer y guardar la palabra. Si me amáis, guardad mi palabra, dice Jesús. Y él hablaba no por su propia cuenta, sino lo que el Padre le enviaba a hablar. Entonces hay una diferencia entre conocer, acumular conocimientos y guardar su palabra. No es lo mismo. Quizá muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero seamos muy pocos los que la ponemos por obra. Eso es guardar. Guardar no es acumular. Guardar es ser hacedor de la palabra. Pensemos en Judas. Él estuvo con Jesús, escuchando las palabras de Jesús, viendo los milagros que él hacía. Él de oída conoció la palabra. ¿Pero la guardó Judas? No. No la guardó. Evidentemente él no guardó la palabra. Por eso la prioridad de Dios es que guardemos su palabra en nuestro corazón, porque si están en nuestro corazón va a bajar a las acciones, a hacer una acción en nuestra vida. Por eso es muy importante esta palabra. Otro ejemplo de los fariseos. Los fariseos, nosotros sabemos que en la primera venida de Cristo, el pueblo de Dios como estaba, no querían creer en Jesús, no creían en Él, no lo aceptaban como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero ellos conocían la palabra. De memoria la conocían a la palabra. Pero no entendían lo que hablaban. No entendían lo que leían. Era todo de memoria, era receptado en sus mentes. Por eso cuando le veían a Jesús lo atacaban, no tenían discernimiento. Fíjense lo que lleva guardar su palabra, tener hasta discernimiento. No sabían a quién tenían enfrente. Estaban ciegos, solamente leían la palabra intelectualmente. No podían discernir a quién tenían enfrente. O sea, es serio, esto de guardar la palabra es vital para la vida del creyente. Es troncal. Es la columna vertebral, es el eje. Juan 14, si me aman, guardan mis mandamientos, es troncal. Es crucial para la vida. Todas las cosas le irán bien al que guarda, el que es hacedor. Dice Santiago, va más explícitamente. Juan dice el que guarda mi palabra y Santiago dice el que es hacedor, ya lo explica más. Santiago 1:22, pero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándose a ustedes mismos. Nosotros podemos desde ya escuchar la palabra y sentirnos bien. Tener un tiempo con Dios, sentirnos bien, en un ambiente pleno. Me siento bien, estoy recepcionando la palabra. Pero eso no quiere decir que yo sea obediente. Ser oidor a mí no me hace obediente. ¿Y por qué es tan importante obedecer? Por lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. O sea, fíjense la relevancia de guardar la palabra de Dios. ¿Quién será bendecido entonces? El hacedor de su palabra. Hoy somos parte de una generación donde abundan los estudios bíblicos gratuitos, de toda clase. Estudia Apocalipsis, estudia el Antiguo Testamento, estudia el Nuevo Testamento, totalmente gratis. Llueve en esta generación, hace 10 años atrás no era así. Ahora uno ingresa a internet y tiene miles de oportunidades para estudiar la palabra de Dios gratis. Qué bueno, qué bendición. Pero desde la perspectiva de Dios es mucho más importante hacer su voluntad, llevar a la práctica lo que Él dice. Muchos de nosotros estamos muy preocupados por seminarios, por ir de seminario en seminario, pero lo importante para Dios es ser hacedor de su palabra. O aunque sea eso poquito que entendemos de la palabra, bueno, eso hacerlo. No ser como los fariseos, que eran gente que ya eran maestros de la palabra, pero lo tenían a Jesús de frente y no lo podían discernir porque no tenían entendimiento. No sabían ni lo que leían.
No entendían lo que hablaban. No podían discernir que frente a ellos tenían al Hijo de Dios. No eran hacedores. ¿Qué dice el Señor de esta gente que no entendía su palabra serpientes? ¿O no le dijo así Jesús a los fariseos serpientes, generación de víboras? No tienen discernimiento. Si no guardo la palabra, no tengo entendimiento de la palabra, no voy a discernir tampoco. Cuando tengo enfrente un verdadero hombre de Dios o cuando tengo un falso maestro de Dios, no voy a tener discernimiento, me va a venir todo bien, escucho de todos y hago una mezcla. No, hay que empezar a tener discernimiento. Es mucho más importante. ¿Por qué es más importante para Dios el obedecer? Porque muestra el compromiso de la persona con la palabra. ¿Qué es lo que pesa la obediencia? El compromiso que nosotros tenemos con la palabra. Lamentablemente nuestro nivel de compromiso es mucho mayor con el mundo que con las cosas de Dios. Nuestro compromiso con las cosas seculares son más importantes, lo dicen nuestros hechos, que la palabra de Dios, que hacer la voluntad de Dios. No todos tienen el mismo nivel de compromiso con la palabra, pero la obediencia pesa eso. Muchas veces podemos hablar bien, servir a Dios, asistir sin faltar a la iglesia, pero aún así no ser bendecidos. Porque nos enfocamos en los dones, en hacer y no en obedecer la palabra. A otros van, como dije recién, de seminario en seminario, de estudio bíblico y tampoco son bendecidos. Hay muchas vidas estancadas porque dice que el que es hacedor de la palabra, el que será bendecido. Por eso después muchos cuando hablan no tienen autoridad moral. No se ve, ¿por qué? Porque hablan, saben, tocan las escrituras. Pero dice la palabra en Juan 14 y en Santiago 1, ¿qué dice? Ser hacedores, guardad mi palabra. Si me aman verdaderamente a Dios. Mateo 23, 3. Escuchen todo lo que les digan. Decían, ¿de quién decía esto Jesús? Escuchen todo lo que les digan los fariseos, pero no sigan su ejemplo porque ellos dicen, pero no hacen. Hoy en esta generación estamos llenos de una generación que no tiene autoridad moral. Dicen, pero no hacen. Por eso es muy importante tener discernimiento. Y para tener discernimiento uno tiene que ser hacedor de la palabra. Lo único que da testimonio de que amamos verdaderamente a Dios es la obediencia a Él. Y tener el corazón sometido a Él. No importa cuántas veces vayamos a la iglesia, o cuántos sermones bíblicos escuchemos, o cuántos cursos tomemos acerca de la palabra de Dios. Si no se obedece, no se le ama. Ese es el estándar establecido por Dios en su palabra. Y fue Jesús el que lo dijo. Recordemos que Él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que el Padre le envió a hablar. O sea que Dios a través de Jesucristo nos dio a conocer el estándar. El mensaje entonces central en esta tarde es que tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, porque esa determina el nivel de compromiso. La obediencia a la palabra determina mi nivel de compromiso con el Señor. Determina si lo amo o no lo amo. Y es fácil darse cuenta, si nosotros cuando no obedecemos a Dios, tenemos ese remordimiento, que nos sentimos mal, entristecimos al Espíritu Santo, nos entristecemos, significa que amamos a Dios. Porque todos pecamos, el pecado mora en mí, decía Romanos 7 el apóstol Pablo, el pecado mora en mí, todos tenemos falta. Pero lo importante es la reacción que tenemos cuando nosotros fallamos. Tenemos tristeza, una angustia en nuestro corazón. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con la ayuda del Espíritu Santo para no volverlo a hacer. ¿Cuál es la reacción en nuestra conciencia? ¿Tenemos esas alarmas o nos da igual? ¿O estamos igual? Porque de eso se trata. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer? Pero cuando no tenemos una pizca de remordimiento, ni siquiera somos capaces de tomar conciencia de nuestra desobediencia, ahí hay una alerta en rojo, ahí significa que amo verdaderamente a Dios, por más que sirva, por más que asista a la iglesia. Los fariseos eran un sistema religioso, llenos de personas entendidas de la palabra, pero cuando tenían, o con conocimiento al menos, pero cuando tenían al Hijo de Dios enfrente no pudieron discernir.
O sea, el estándar de si amamos verdaderamente a Dios es si obedecemos su palabra. Ese es el estándar establecido, el parámetro, digamos, establecido por Dios. Salmo 119, 47, 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Esto decía David. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella medito. Esto quiere decirnos algo. Esto quiere decirnos algo específico en esta tarde. Que el Señor tiene un trato especial con aquellos que obedecen su palabra. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios ama a todo el mundo. Pero hay un trato especial en aquellos que obedecen a su palabra. Dijimos recién que son bendecidos en todo lo que hacen. Y vamos a leer dónde dice esto, en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. O sea, ese plus adicional que tienen los que obedecen la palabra, es que el Señor se manifiesta en sus vidas. ¿Cuánto vemos que hay personas que tienen el favor de Dios en cualquier pequeñita cosa que hacen? Tienen el favor de Dios, el mover de la mano de Dios en sus vidas, porque son personas que obedecen. Dios ama toda su creación, pero los que obedecen tienen un nivel de confianza mayor con aquellos que obedecen su palabra. Hay un nivel de confianza mayor entre Dios y la persona que obedece. Tienen más favor de Dios. En cualquier cosa que haga, todo le va bien. No hay un pero. Nadie puede decir, mirá a ese hermano cómo le va, decimos todos. Mirá qué bien le va. Mirá cómo se le manifiesta el Señor en su vida. Y a mí no se me manifiesta, en mi vida no pasa nada. Pero ese hermano, todo le va bien, todo arranca. El favor de Dios evidentemente está en la vida de esa persona. Ven la mano de Dios en todo lo que hacen, porque hay un nivel de confianza mayor que Dios tiene con esa persona, que obedece. Hay una diferencia, Dios ama a todos, pero hay un nivel de confianza mayor en aquella persona que obedece y se evidencia ante todos. Por eso es que Dios dice, el que me ama guardará, la pondrá por obra la palabra. Si no es mentira, haga lo que haga, tenga un cargo, asista a la iglesia sin falta, sin inasistencias. Acá el estándar lo establece el Señor en su palabra. Y va a manifestar un favor que va a ser visto por todos. Y todos van a decir, ese hermano verdaderamente está con Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta palabra, Señor. Te pido que limpie nuestros corazones, Padre, de todo estrés, de toda ansiedad, de toda tribulación, de todo problema que puede estar obstaculizando nuestra comunión contigo, Padre. Queremos amar tu palabra, queremos amarte, Señor, pero sabemos que hay obstáculos que se interponen en que podamos desarrollar, Padre, esa vida espiritual, ese crecimiento espiritual que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Hay muchas bendiciones que están estancadas, Padre, por esto mismo, Señor, porque hemos descuidado nuestra comunión contigo. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde que esté limpiando nuestra mente, nuestros corazones, que seamos libres de todo pedregal, de todo obstáculo que impida que tu palabra pueda desarrollarse en nuestra vida, que podamos ver tu mano manifestarse, Señor, para que tu gloria se manifieste, para que el favor tuyo, Señor, nos acompañe en cada cosa que hagamos, Señor, en cada pequeño proyecto, en cada pequeño emprendimiento que tengamos, Señor. Queremos ver ese favor, Señor, de tu mano, de tu gracia en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos y que tú tienes grandes cosas para nosotros. Rechazamos, Señor, todo autorrechazo que pueda haber en nuestra vida, Señor, todo autocompadecimiento que podamos tener hacia nuestra persona. Saca eso, quita ahora con el poder del Espíritu Santo, Señor. Haznos nuevas criaturas, haznos nuevas. Llévanos a ese proceso, Padre, de ser las personas, el creyente que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias
por lo que dice tu palabra y queremos ser hacedores, Padre. Recibimos esta palabra, Señor, en esta tarde. Sabemos que viene de ti porque queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ser bendecidos en cada cosa que hagamos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Aceptamos que somos imperfectos, Señor, pero estamos en el camino, Señor, a perfeccionarnos contigo hasta que vayamos a tu presencia, Padre. Acompáñanos, guíanos en cada decisión, que tu presencia nos acompañe en cada decisión que tomemos en este año, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Espero que le haya sido de bendición. Saludamos a todos los hermanos que están del otro lado y nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Mensajes, a ver, Mauro. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Dios te bendiga a vos, hermano o hermana, que estás en sintonía en este día viernes. Han llegado durante el programa 2 mensajes que dicen: Dios los bendiga, Dios bendiga a la hermana Miriam. Muy contento de poder escuchar este programa. Muchas bendiciones. Esto lo manda David de la Ferrere. Y después dice: buenas tardes, Dios bendiga. Los saluda la hermana Mari de Salta Capital. Esos son los mensajes del día de hoy. Bueno, mandamos todos muchos saludos, hermano. Gracias por estar escuchando el programa. Que el Señor les bendiga grandemente y nos encontraremos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Es solo un tiempo que pronto pasará. Habrá mucho lamento, la gloria no estará. Puertas del paraíso se abrirán. Canción de ángeles será. Será por la mañana, temprano en un café. Si está en tu ventana, no irás si no estás preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con él. Preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con él. Con el libro abierto esperando estar. Quiere tu nombre escribir. Si escuchas su llamado, detén tu caminar. Él sabe que has cansado y quieres hoy estar preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con él. Preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con él. Con el libro abierto esperando estar. Quiere tu nombre escribir. Si escuchas su llamado, detén